Good morning and welcome to our Alaska Collaborative on Health and the Environment teleconference entitled Eliminating Toxic Chemicals from the Child Care Setting with the Environmental Health Program Director at Alaska Community Action on Toxics, Dr. Samaris Seganat Medina. My name is Nick Reardon, and on behalf of Alaska Community Action on Toxics, I'll be facilitating today's call. CHE Alaska is a regional partnership group of the National Collaborative on Health and the Environment. CHE Alaska aims to advance knowledge and effective action to address growing concerns about the links between human health and environmental factors. You can find more information at akaction.org and healthandenvironment.org. The slides for this presentation are available on the homepage of our website at akaction.org, and so please take a moment to download the PDF if you haven't already done so. Keep in mind that this is an audio-only teleconference, not a webinar, so you'll need to click through the document yourself to follow along. Our call will last 1 hour and consist entirely of a presentation covering the growing body of science linking exposure to flame retardants and other chemicals in children's products and child care settings to cancer, asthma, and other chronic diseases. On this call, we will share information to educate consumers, specifically child care business owners, parents, and general public on how to minimize exposure to harmful chemicals in child care products, to look at some of the health effects related to exposure to these chemicals, and to promote safer alternatives through research and policy. The presentation will be in Spanish, but it's available in English as well on our website. And with that, it is my honor to formally introduce and welcome our speaker for today, Dr. Seganat. She is the Environmental Health Program Director at Alaska Community Action on Toxics. Sama is a public health professional with more than 20 years of experience working with minority groups and Alaska Natives. And the emphasis of her work is environmental justice, public health, and community-based participatory research. Sama has also worked extensively as a biologist, conservationist, and activist in Puerto Rico, the U.S., and Latin America. She strongly believes in people's right to know so they can make educated decisions about the products and chemicals they use and to be able to protect life, health, and the well-being of families and communities. Welcome, Sama. It's an honor to have you speak on our call today. Thank you, Nick. Muchas gracias. Quisiera dar una traducción en español de lo que mencionó Nick. Nick trabaja para nosotros, para Alaska Community Action on Toxics. Y esta llamada CHE Alaska es una colaboración de grupos regionales. Y CHE Alaska es específicamente el grupo que trabaja con presentar y educar a las personas para dar conocimiento y compartir maneras de hacer acción efectiva para trabajar con este problema tan abrumador que continúa creciendo acerca del enlace o la relación entre la salud humana y los factores ambientales. Si usted quiere escuchar otras llamadas de CHE Alaska, por favor vaya a nuestra página web, que es akaction.org. También puede ir a la página de CHE Alaska, que es healthandenvironment.org. Lo puede ver en la página web también, ese enlace. Las diapositivas, usted las puede ver y seguir en formato de PDF en nuestra página web y la presentación está completamente hecha en español. Así que mantenga en mente que esto es una teleconferencia solamente que provee audio, así que usted tendrá que escuchar la conferencia y entonces abrir el PDF para que pueda seguir la presentación. Esta llamada va a durar 1 hora y yo soy la única presentadora de este día y básicamente lo que vamos a estar hablando es de
el aumento de evidencia científica que presenta un enlace de exposición de retardantes de flama y otros químicos en productos de niños y en centros de cuidado de niños, enlaces a cáncer, asma y otras enfermedades crónicas. En esta llamada vamos a compartir información para educar a los consumidores, específicamente a dueños de centros de cuidado de niños e infantes, padres y público en general, en cómo minimizar exposición a químicos dañinos en áreas como productos para cuidado de niños y ver cuáles son los efectos a la salud que están relacionados a esta exposición de químicos y cómo promover alternativas más seguras a través de investigación y cambios de política pública. Esta presentación, como ya mencioné, va a ser completamente en español y la presentación va a estar disponible en la página web. Ahora vamos a comenzar. La primer diapositiva, la número 1, tiene el título. Nosotros en la abreviatura, el acrónimo de ACAT, de Alaska Community Action on Toxics, es ACAT. Así que nosotros en ACAT siempre honramos las tierras en donde estamos trabajando. Así que protocolarmente quiero honrar y aceptar que vivo y trabajo en la tierra de Dena'ina. El título de la presentación: eliminando químicos tóxicos en centros de cuidado de niños e infantes. En la diapositiva número 2 pueden ver la misión de ACAT, y nuestra misión es asegurar justicia advocando por la salud ambiental y comunitaria. Creemos que todos tenemos el derecho a aire limpio, agua limpia y comida libre de tóxicos. Nuestros valores son el derecho a saber, la justicia ambiental, el principio precautorio, eliminar la producción y la liberación de químicos tóxicos, derechos y soberanía de las poblaciones indígenas y cultura de bienestar y salud. Siempre hago énfasis en los primeros 3 valores. El primero es que todos tenemos el derecho a saber lo que hay, en este caso, en los productos que consumimos. Justicia ambiental es el principio de que los grupos minoritarios y más desventajados están más expuestos a muchos de estos químicos tóxicos. Y el principio precautorio dice que es mejor estar seguro que tener que lamentarse. Lo que significa es que se deben analizar estos productos químicos y estos químicos y ver su seguridad antes de estar disponibles para el público. ¿Cómo logramos estos objetivos? Hacemos investigación basada en participación comunitaria, respuestas a llamadas de ayuda e información por miembros de la comunidad. También proveemos oportunidades de educación en salud ambiental, justicia y derechos humanos, talleres de salud ambiental, talleres de limpieza con productos no tóxicos, otros talleres de hogar saludable y también siembra orgánica. También abocamos por cambios de política pública a nivel local, nacional e internacional. Pasamos al slide 3 o diapositiva número 3. Esta es una introducción a los químicos tóxicos. ¿Qué son? Pues en la columna de la izquierda tenemos que son persistentes, que se bioacumulan y que son tóxicos. También se denominan como carcinógenos, muchos de estos son que provocan cáncer, mutágenos, o sea que pueden mutar el material genético en nuestras células, y peligrosos para el sistema reproductivo, porque muchos, y vamos a hablar de esto más adelante, imitan nuestras hormonas. La palabra que dice persistente es porque se mantienen en el ambiente mucho tiempo y son difíciles de que se eliminen, de que se desaparezcan. Se bioacumulan, significa que se acumulan en el cuerpo de organismos. Y luego le voy a dar más información de cómo trabaja la bioacumulación. Se acumula en organismos pequeños. El ser humano se come esos organismos, ya sea peces o otros animales marinos o plantas, por ejemplo, y eso hace que se multiplique cuando pasa de un organismo a otro la carga de ese químico. Pasamos a la diapositiva o slide 4.
Una de las razones más importantes que nosotros hacemos este trabajo es porque las poblaciones del Ártico están en un riesgo mayor, y le explicamos por qué. Existe lo que se llama el transporte de largo rango o transporte global al Ártico. En inglés se le llama el Grasshopper Effect, el efecto de saltamontes. ¿Por qué? Porque muchos de estos químicos que son liberados al ambiente son liberados en latitudes más bajas en la Tierra, más bajas que ¿verdad? En donde estamos en el Polo Norte. Y por corrientes marinas y de aire suben y llegan y se alojan en los polos. Como tenemos condiciones climáticas frías, muchos de estos contaminantes a través de los años y décadas se han acumulado en el hielo, en la nieve y en muchos de los animales, esto creando una concentración de estos contaminantes. También los alasqueños pasan más tiempo en el interior de sus casas y edificios debido al invierno largo y frío. También están expuestos debido a su dependencia y práctica de subsistencia y comidas tradicionales. Más de 700 localidades militares y activas abandonadas en Alaska existen ahora mismo, una gran mayoría localizadas en o cerca de comunidades de nativos de Alaska. A la derecha hay una imagen al fondo de la diapositiva que muestra lo que es la destilación global o el efecto de saltamontes. En la izquierda tenemos una imagen que explica un poco mejor lo que es la bioacumulación, en donde un contaminante va pasando de animales más pequeños a más grandes, según el animal grande se come el pequeño, y cómo eso se va acumulando, bioacumulando. La biomagnificación, que es otro concepto importante, es que el efecto del químico de pasar de un animal a otro se multiplica, lo cual lo hace aún más peligroso para la salud. Pasamos ahora a la diapositiva número 4. Las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Al principio mencioné que comunidades de color, comunidades de minorías, son poblaciones vulnerables, pero también los niños, los envejecientes, las mujeres embarazadas y trabajadores, ya esto con en el aspecto ocupacional. Y vamos a hablar específicamente de por qué cada uno. Por ejemplo, niños porque tienen un sistema inmune que todavía no está completamente desarrollado. Envejecientes porque su sistema también es un poco más débil y usualmente sufren de condiciones de salud que los ponen más a riesgo. Mujeres embarazadas porque están en un proceso de gestación, lo cual las pone, crea una situación de vulnerabilidad para la madre y el niño en la barriga. Y los trabajadores, muchos de estos trabajadores que se exponen en sus trabajos, ya sean donde se crean estos químicos o donde se manejan o se distribuyen estos químicos. En la diapositiva número 6, el slide 6, continuamos hablando de los pueblos del Ártico y por qué están en riesgo. Y eso es evidencia de algunos estudios que se han hecho. Las mujeres Yupik del oeste de Alaska tienen las concentraciones más altas conocidas de retardantes de flama. Van a ver el acrónimo PBDE y eso significa retardante de flama. Eso es un tipo de retardante de flama. En el círculo del Ártico. Niveles de PCB, que es otro químico que es bastante disruptivo. Niveles de PCB en la sangre de las poblaciones Yupik de Sibuka, que es una isla en el medio del mar de Bering, tienen de 6 a 9 veces niveles más altos que en la población de los 48 estados contiguos en los Estados Unidos. PBDEs y PCBs también se encuentran en pescado y en otras vidas silvestres. Hay una imagen en la parte superior derecha del diapositiva, una persona ahumando salmón en estilo tradicional. Debajo de esa imagen vemos una gráfica que muestra, y esto es de un estudio que realizamos nosotros, ACAT, con uno de nuestros partners colaboradores de la Universidad de Albany, que muestra el promedio total de PCB
y las concentraciones que hay en la sangre y compara a las personas de la aldea de Gamble, Northeast Cape, que es otra área en esa isla llamada Sibukak, y Sabunga, que es otra aldea en esa isla llamada Sibukak. Y lo que indican son los niveles. Vemos que las comunidades o las personas que solían vivir en la aldea de Northeast Cape o el cabo del noreste de Sibukak tienen una proporción, una concentración más alta que las otras dos aldeas. La línea roja indica el promedio de PCBs en sangre en la población de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. O sea, que comparando el promedio de lo que tienen de las concentraciones de PCB en la gente que está en los otros estados de Estados Unidos, si vemos, las columnas sobrepasan esa línea roja por mucho. O sea, esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bastante, yo diría, fuerte en cuanto a cuánto estas comunidades están expuestas a este contaminante y cómo son ellos los que tienen esa exposición. Muchos de estos PCBs se acumulan en el Ártico vía de transporte global. También vienen a una fuente significativa de contaminación, es bases militares abandonadas. Otro dato científico que se añade a este slide es que en el 1987 científicos encontraron que la leche materna de mujeres inuit en el Ártico canadiense contienen niveles sumamente altos de contaminantes persistentes como lo son el PCB, de 9 a 12 veces el nivel encontrado en mujeres en el sur de Quebec. O sea que vemos que mientras más al norte miramos las poblaciones, tienen niveles más altos de estos contaminantes. Esta publicación, si le interesa buscar el artículo de revista científica en donde fue publicado en el International Journal of Circumpolar Health, y el autor es David Carpenter, y esto fue publicado en el 2005. También vemos que hay concentraciones altas de PBDS, o retardantes de flama, encontrados en el Golfo de Alaska en orcas, en ballenas orcas, y también PBDS han sido detectados en focas, diferentes especies de focas en el mar de Bering. Y verdad, recordamos que estos animales son la comida tradicional de muchas de estas comunidades. Pasamos al slide 7 o diapositiva 7. Estos contaminantes hemos visto que también tienen unos defectos al nacer en los niños, al nacer en Alaska. Datos de registro de defectos al nacer de Alaska presenta, los defectos al nacer en Alaska son 2 veces más altos comparado a los Estados Unidos. Infantes nativos de Alaska tienen doble riesgo de nacer con defectos comparado a infantes blancos nacidos en Alaska. Algunos de estos efectos pueden ser pasados a futuras generaciones. Incluí una imagen del boletín donde se publican estos datos. Hay una cita aquí del doctor Bradford Gessner. El doctor Gessner fue, y creo que continúa siendo, empleado de la unidad de epidemiología de la salud de la madre y el niño del estado de Alaska. Y el doctor Gessner dice, incluso independientemente de las diferencias en el consumo de cigarrillos, el consumo de alcohol y la edad materna, que es un factor de riesgo bien conocido para los defectos de nacimiento, los nativos de Alaska aún tienen un mayor riesgo que realmente no sabemos cómo explicar. Y, ¿verdad? Aquí tenemos evidencia que es creciente, en que indica que esto sí podría ser una razón para estar causando estos efectos a la salud en niños. Seguimos a la diapositiva 8, y la diapositiva 8 habla de la exposición en el hogar, y estas son las diferentes, se le llaman rutas de exposición
está absorción por la piel, y esto es cuando uno entra en contacto con superficies o ropa contaminada con uno de estos químicos. Ingestión, esto es cuando uno ingiere o consume alimentos contaminados o sustancias o productos contaminados. Inhalación es si uno inhala vapores de estos químicos peligrosos. Y también una ruta de exposición es la placenta y la leche materna. Siempre hacemos la salvedad de que, y esto lo demuestran los estudios científicos que tratan este tema, que siempre recomendamos que se continúe con la lactancia. Promovemos la lactancia en todo momento porque en los estudios se ha determinado que el efecto de proveer la leche materna al niño, aunque pueda tener contaminantes, siempre es más valioso que el hecho de no darle la leche materna. Así que siempre fomentamos a que el niño reciba leche materna de su madre, ya sea que tenga o no tenga contaminantes. Seguimos con la diapositiva número 9. Ahí explica por qué los niños son más vulnerables, ¿verdad? Sabemos que los niños no son adultos pequeños. Libra por libra, los niños absorben más químicos en su cuerpo que adultos. Ellos también respiran más aire que adultos relativamente al tamaño de su cuerpo, y también respiran más cerca de la superficie del suelo, en donde muchos contaminantes tienden a estar concentrados. También ellos comen más comida por libra de, ¿verdad?, peso corporal comparado con adultos. Y frecuentemente los niños tienen esta característica, que es que tienen la conducta de llevarse las manos a la boca, porque así es que, ¿verdad?, ellos conocen el mundo, y ellos ingieren más polvo que los adultos. También sus cerebros y sus cuerpos se están desarrollando rápidamente, y por lo tanto son más afectados por exposición a muchas de estas sustancias químicas. Pasamos a la diapositiva número 10. Habla de la salud reproductiva y el ambiente. Como mencioné anteriormente, los químicos tóxicos pueden dañar el sistema reproductivo, afectar la preñez del embarazo y el desarrollo del bebé. Hay lamentablemente mucha evidencia que está saliendo continuamente acerca de esto, apoyando esta misiva que acabo de mencionar, este dato. Los bebés lactantes están en el tope de la cadena alimenticia. Los bebés están naciendo ya precontaminados, y esto es algo que se expresó por un grupo que trabaja con salud de la mujer y el niño, una publicación que tuvieron en el 2014. Se llama, el acrónimo es Environmental Working Group. Y también la vulnerabilidad única y ventanas críticas de los niños, como ya mencionamos. Aquí hay una cita de una publicación en un journal muy conocido de salud ambiental que se titula en inglés Environmental Health Perspectives. Esta es salió de una publicación del 2006, y dice: la exposición a contaminantes de bajo nivel puede estar afectando seria y sutilmente nuestra capacidad de reproducción. Hay una imagen en el fondo de la diapositiva, en el lado izquierdo, que dice Little Things Matter, y se traduce: las pequeñas cosas importan. Y esto es un video de los impactos de los tóxicos en el desarrollo del cerebro, y es excelente. Les recomiendo, es en inglés, pero le puede poner los subtítulos en español. Les recomiendo que vean este video para que ustedes tengan más información actualizada de los efectos de químicos tóxicos a la salud reproductiva y el ambiente. Por ejemplo, maneras o áreas en donde estos químicos crean daños o han presentado crear daños. En el sistema reproductivo se han visto daños en los ovarios, en la calidad del esperma y en mutaciones genéticas. En la preñez se ha visto bajo peso al nacer y ¿verdad?, pérdidas o abortos a causa de exposición a estos químicos. En el desarrollo se ha visto defectos al nacer,
problemas en el aprendizaje. También hay unas relaciones y trabajos científicos que demuestran que hay una relación entre exposición a químicos y autismo. Muchos de estos químicos se pasan a través de la placenta y a través de la leche materna, pero como siempre hemos hecho énfasis, la lactancia es todavía la mejor comida para infantes, alta en nutrientes, lo cual lo protegería en caso de alguna exposición o riesgo químico. Y verdad, hemos visto ya el comentario que dice que los niños están naciendo precontaminados porque pues estamos expuestos a muchos de estos contaminantes a través de diferentes rutas. Pasamos a la mirilla, a la diapositiva número 11. Y en esta imagen vemos una mano y cinco cuadritos. Esto en inglés se llama The Hazardous Handful. En español lo traduje el puñado peligroso. Y lo que menciona es PVC, compuestos orgánicos volátiles. Yo lo tengo en la presentación como COVs o VOCs, que es el acrónimo en inglés, VOCs. Los antimicrobianos, químicos fluorados y los retardantes de llama o flama. Muchos de estos químicos que estamos expuestos a través del ambiente todos los días nunca han sido probados para saber sus efectos a la salud, lo cual es sumamente alarmante. Hay un approach, ¿verdad? Un acercamiento a 6 clases de químicos, y miramos esto de cerca porque muchas veces se eliminan químicos que son dañinos y los reemplazan por sustitutos que también son dañinos. Por eso es tan importante hacer cambios de política pública que haga a la industria de los químicos, los que crean los químicos, responsables de velar que el químico sea seguro antes de que salga al mercado. Pasamos a la diapositiva número 12 y aquí está un poquito de lo que comencé a hablar ahora, de lo que es el cambio de política pública y la regulación de estos químicos. Unos datos primero, en la columna de la izquierda en la diapositiva. La mayoría de los productos químicos en los Estados Unidos no están regulados. 62,000, yo creo que a este punto más de 62,000 productos químicos en el comercio fueron, el término en inglés es grandfather, o sea, fueron admitidos sin revisión formal una vez se creó la ley, en el 1976. Y recientemente tuvo unos cambios a esa ley, unas modificaciones. Más o menos 2,000 nuevos productos químicos entran en el mercado cada año. No se requieren datos ambientales o de salud cuando se producen o utilizan estos químicos. El 85% de estos químicos carece de datos sobre sus efectos a la salud, lo cual a mí me parece sumamente alarmante. La responsabilidad de prueba recae en la Agencia de Protección Ambiental Federal de los Estados Unidos, la EPA por sus siglas en inglés, para probar que un producto químico es seguro para su uso. Luego de más de 30 años de esta ley, que en inglés, las siglas en inglés son TSCA, TSCA, en español se lee la Ley para el Control de Sustancias Tóxicas o el Toxic Substance Control Act en inglés. Esta ley se revisó luego de 30 años sin ser revisada, otro dato sumamente alarmante. En el 2016, el legislador Frank R. Lautenberg propuso o promovió el cambio de esta ley porque era alarmante lo que estaba sucediendo con respecto a los químicos, y ese es el título de la ley, de la enmienda que se hizo a TSCA, y lo voy a leer en inglés, el 2016 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act. Ese es el nombre de la nueva enmienda. Esta enmienda a la ley TSCA crea plazos de cumplimiento y fechas límites para la revisión química, provee financiamiento dedicado de las tarifas pagadas por la industria,
También habla de las decisiones a regular que deben reflejar la salud y la seguridad ambiental. Las poblaciones afectadas de manera desproporcionada deben ser protegidas e incluidas en estos procesos de determinar cuándo se aprueba un químico o no, y elimina las barreras para que la EPA investigue y regule los químicos. Lamentablemente, nosotros, ¿verdad? La mayoría de las personas asumimos que si un químico está en el mercado, que alguien ya revisó para asegurarse de su seguridad. Desafortunadamente, este no es el caso, ¿verdad? Como ya he mencionado. Como ya mencioné, hay más de 80,000 químicos en el comercio actualmente. Y pues falta mucho trabajo, es una gran responsabilidad. Nosotros como individuos y como constituyentes tenemos que hacerle saber a nuestros legisladores que deseamos que la ley sea estricta en cuanto a la protección de nuestra salud cuando se habla de los productos que usamos a diario, los productos que usamos para el hogar, limpieza en el hogar, productos que se crean en la manufactura de estos productos y cómo afecta ocupacionalmente a los trabajadores. Es importante promover legislación que tome en consideración, por ejemplo, organizaciones de cuidado de niños en donde se tienen a los niños expuestos a muchos de estos contaminantes o químicos en muchos de los materiales y productos que ellos usan en estos establecimientos. Y es importante que continuemos abocando por leyes más protectivas a la salud de nosotros, los humanos, en este caso los niños. En la diapositiva número 13 podemos ver que los retardantes de flama o de llama son químicos diseñados para resistir o inhibir el esparcimiento de fuego. No presentan ningún beneficio de seguridad. Esta es la evidencia científica que se ha obtenido en los últimos años. No presentan ningún beneficio de seguridad en muebles o productos para niños. Para más información, les recomendamos que lean la serie Playing with Fire del Chicago Tribune. Esto, y hacemos referencia a esta serie investigativa de periodismo investigativo, porque estos fueron los investigadores que sacaron a la luz pública la corrupción que había con la industria química, y como por ejemplo hay una imagen de un caballero en el fondo a la derecha de la diapositiva. Ese es el doctor David Heimbach. Lamentablemente el doctor Heimbach fue utilizado por la industria química y él proveyó sus servicios como médico, creando casos ficticios, y iba a las legislaturas de diferentes estados de Estados Unidos mintiendo acerca de la seguridad de estos químicos. En la parte de abajo de la diapositiva está el enlace para que usted vaya en línea, si desea, a leer más de esta serie investigativa. ¿Por qué presentamos esto? Para que ustedes vean qué es lo que la industria química está dispuesta a hacer con tal de vender estos químicos. Están dispuestos a pagarle a la persona como el doctor David Heimbach, que de hecho perdió su licencia médica cuando se descubrió la verdad. Y es lamentable porque él tuvo una carrera médica bastante respetada, pero pues parece que en algún momento decidió trabajar con la industria química, mintiéndole a muchas legislaturas y a otros cuerpos que toman decisiones con respecto a política pública. Pasamos a la diapositiva número 14. Estos son más evidencia de impactos desproporcionados. Tenemos dos gráficas. Esto sale de un estudio de la doctora Amy Sota. En la gráfica A tenemos una comparación de adultos y niños en Estados Unidos y California. Esto para exposición de retardantes de flama, o sea, concentración de los retardantes de flama en suero de sangre de seres humanos. Así que vemos cómo en Estados Unidos los niños tienen una concentración más alta que los adultos. Cuando miramos a California, solamente el estado de California, vemos que los niños tienen una concentración sumamente
el doble de lo que es la concentración a nivel nacional, comparado con adultos, muy cerca a las exposiciones ocupacionales de obreros, lo cual es sumamente alarmante. En la segunda gráfica, la que está a la derecha, es una comparación de diferentes regiones del mundo de concentraciones de retardantes de flama en suero. Primero tenemos a China, luego Europa, otros estados de Estados Unidos y al final tenemos en anaranjado a California. Lamentablemente lo que presentó el estudio es que estas medidas tan altas son de comunidades minoritarias y de bajos ingresos. Esto es un caso clásico de injusticia ambiental. Seguimos con la diapositiva número 15. Efectos a la salud asociados a los retardantes de flama o llama, efectos del desarrollo neurológico, disminución de la memoria y el aprendizaje, efectos al coeficiente de inteligencia, ¿verdad? Reducen la inteligencia. Hay evidencia que se relaciona con hiperactividad. También la alteración del sistema endocrino, o sea, donde se producen las hormonas del cuerpo, altera la tiroides. Hay mucha evidencia y sigue creciendo el cuerpo de evidencia que relaciona estos contaminantes a obesidad. Químicos que imitan estrógeno. El estrógeno es una hormona muy importante en el cuerpo humano y tiene como importancia muchos procesos metabólicos en el cuerpo. Tóxico para la reproducción, ya hablamos que disminuye la fertilidad, disminuye el peso de bebés al nacer, disminución de la calidad de la esperma. También hay mucha evidencia en donde se relaciona mayor riesgo de cáncer y diabetes al estar expuesto a estos químicos. Pasamos a la diapositiva número 16. ¿Dónde se encuentran los retardantes de llama o flama? Productos para niños que contienen espuma, o se traduce también como esteras de la siesta, asientos de carro para niños, colchones de cambio infantil, colchonetas de gimnasia, colchones de espuma de cuna, etcétera. También en andadores, cuña para cunas. Las cuñas son los foam que ponemos en el borde para que el niño no ponga su pierna, sus manos o su cabeza a través de la cuna, de las rejillas de la cuna. Mecedoras también se encuentran materiales aislantes en edificios y el acolchonado de alfombras, muebles con espuma o que tienen foam y cortinas, juguetes, alimentos altos en grasa, polvo de la casa y la pelusa, el polvo que se saca de la secadora. Esos son algunos de los lugares en donde se encuentran. Seguimos con... quiero añadir en esta diapositiva, antes de pasar a la siguiente, que para madres de cunas hay unos criterios muy estrictos ahora mismo y unas pruebas que se hacen para poder saber si, ¿verdad?, determinar el uso de un retardante de flama en las cunas. Eso es una de las preguntas más comunes. Algo de interés particular es que la regulación que se pasó en el 2010, una regulación que se pasó, se requirió que los carritos para llevar a infantes o los cargadores para infantes y las almohadillas para amamantar niños fueron exentas de tener o cumplir con este estándar de flamabilidad. Es entonces que estos productos hechos después del 2010 ya no contienen retardantes de flama químicos. O sea que esto no es nuevo, esto es algo que ya se lleva observando por más de una década. Esto es solamente un ejemplo de que es posible crear cambios a través de la demanda del consumidor. Estos cambios vinieron a través de la demanda de consumidores cuando empezó a salir las primeras evidencias científicas de los efectos a la salud a la exposición de estos retardantes de flama. Esto es también prueba de cómo los recursos y la influencia de los clientes puede mejorar regulaciones. Pasamos al slide 17. Queremos mencionar
como parte de estos efectos, estos trabajos de cambiar política pública, las regulaciones, quiero dar el ejemplo de la ordenanza municipal 2019-15, en inglés se conoce como el Toxic Free Children's Ordinance, en español, Ordenanza para Niños Libres de Tóxicos. Es una ordenanza que elimina 4 clases de tóxicos y retardantes de flamas, los cuales son inefectivos y se encuentran en productos de niños, colchones y muebles para el hogar. Esta ordenanza fue aceptada, ¿verdad? Pasó a través de la Asamblea Legislativa de la ciudad de Anchorage y es un triunfo para la salud de los niños en esta ciudad. Pasamos a la diapositiva número 18, la que se titula Estudio de retardantes de flama en centros de cuidado de niños e infantes, y los próximos slides o diapositivas van a ser evidencia científica de lo que se ha encontrado recientemente en cuanto a los centros de cuidado y este químico. Bradman y un grupo de científicos publicaron en el 2014 en un estudio que ellos hicieron y publicaron en la revista Chemosphere, encontraron los retardantes de flama fueron encontrados en un 100% de las muestras de polvo recolectados. También encontraron que un 51% de los centros de cuidado de niños estudiados tenían niveles preocupantes de retardantes de flama tóxicos. Facilidades con colchones de siesta con espuma tenían niveles significativamente más altos. Si a usted le interesa ver el artículo, añadimos en la diapositiva el enlace de internet para que usted pueda accesar y leer todo el artículo y ver toda la información. Pasamos a la diapositiva número 19. Esta habla de otro estudio que miraba retardantes de flama en centros de cuidado de niños. Este fue realizado por Stubbins y un grupo de científicos y publicado en el 2018. Este artículo de revista científica revisada por pares encontró que remover una fuente de retardantes de flama, por ejemplo, colchones para niños hechos de espuma de centros de cuidado de salud, disminuye los niveles del químico en polvo hasta un 90%. Y abajo está el enlace si usted quiere ver todo el artículo científico y leerlo. A la derecha hay una imagen que dice, la solución es clara. Pare de usar retardantes de flama tóxicos. Y aquí usted puede encontrar aún información adicional sobre los estudios que se han hecho en relación a los retardantes de flama en centros de cuidado de niños. Seguimos a la siguiente diapositiva, que dice, se titula Opciones más saludables para colchones de siesta para niños. En esta pirámide, arriba tiene una carita feliz, indicando que estos son los lugares, los negocios, ¿verdad?, que sugerimos y que ofrecen alternativas seguras para muchos de estos productos que se usan en centros de cuidado de salud. Están en inglés. Está el Community Playthings, también está otro que se llama Happy Child, y entonces entre comillas dice qué es lo que ellos ofrecen. Por ejemplo, Community Playthings ofrece productos libres de retardantes de flama, antimicrobianos y PVC. Happy Child ofrece productos que están libres de PVC y retardantes de flama. Y en la parte de abajo tenemos otros proveedores y otros negocios que ofrecen alternativas saludables. En el recuadro de la derecha dice evite marcas que tengan o promuevan el uso de espuma. Ahí ven la carita triste al final de SCR for Kids, que son una compañía que no ofrece productos tan saludables. Materiales que usted debe evitar: vinil, retardantes de flama, antimicrobianos, tratamientos para resistencia del agua y talatos. Una sugerencia que le damos es que reemplace colchones rotos que tengan espuma expuesta, también así disminuye la exposición. Y hay un enlace
para la internet, que usted puede ver más información acerca de lo que se presenta en esta diapositiva. Pasamos a la siguiente página, en donde se habla de este código, lo cual es muy importante. Si usted quiere ver la composición de ese producto que usa en su centro de cuidado de niños, busque el código TB 117-2013 y la X. Esto evita la espuma de poliuretano, evita muebles que tengan la etiqueta, ¿verdad? Debemos evitar estas dos cosas. Etiquetas que digan espuma de poliuretano, y también evite comprar muebles que tengan la etiqueta TB 117 solito. Y abajo hay un recuadro, el de la derecha, el que dice TB 117. Ahí usted puede leer que esta es la ley vieja. En la ley nueva, que es la TB 117-2013, ahí te da información en la etiqueta del producto, en donde dice si el estándar de, ¿verdad?, que presenta el nuevo estándar de flamabilidad, que cumple con los estándares, ¿verdad?, del estado, del lugar en donde se venden, y te dice si tiene o no retardantes de flama. Luego se pasó otra regulación, la SB 1019, que es un requisito también de etiqueta. Esta etiqueta específicamente identifica si el mueble incluye retardante de flama o no. Y esta información viene del Departamento de Ambiente de la ciudad de San Francisco. Muy importante. Esto fue la diapositiva 21, vamos a la diapositiva 22. Nosotros en ACAT hemos estado ofreciendo talleres para educar y concienciar a la población. Tenemos un inventario de productos y reemplazos que tenemos disponible, lo vamos a tener disponible con esta presentación en nuestra página web, y esto es una herramienta que usted puede utilizar para planificar, ya sea qué productos que usted tiene en su centro de cuidado de niños debe reemplazar o debe arreglar en lo que puede reemplazarlos, y qué considerar o qué dar prioridad en cuanto a reemplazos. Pasamos a la diapositiva número 23. Ahora quiero hablarles un poco de lo que son los antimicrobianos. Todos en lugares en donde se cuidan niños, que, ¿verdad?, estamos siempre tratando de fomentar el lavado de manos para evitar que se esparza o se cree, se compartan, ¿verdad?, enfermedades como catarro y otras cosas. No existe evidencia que estos proveen beneficios cuando se compara con lavarse las manos con agua tibia y jabón regular. Los antimicrobianos son el ingrediente activo que se le añade a jabones antimicrobianos o antimicrobial soap, ¿verdad?, en inglés. Y como les dije, existe evidencia que no proveen ningún beneficio. Muchos de estos antimicrobianos son el químico llamado talatos. Los efectos a la salud de estos químicos, los químicos es triclosan, no talatos. Triclosan es el ingrediente activo de los antimicrobianos. Efectos a la salud del triclosan o el triclosan: alteración del sistema endocrino, o sea, del sistema de las hormonas, compromete el sistema inmunológico, aumento de alergias en niños y crea resistencia microbiana, o sea, lo que hace es que lo hace usted más vulnerable a otros microbios. Evitar productos con químicos antimicrobianos incluidos. Algunos ejemplos de los nombres son, como ya mencioné, triclosan y triclocarbono. Hay una publicación del doctor Ted Chetler de la Universidad de Western Reserve, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Salud Pública, y esta es una de las publicaciones más recientes y completas acerca de los antimicrobianos y cómo afectan a la salud y cómo efectos a la salud más específicos y otra información relacionada
a este químico. Pasamos a la diapositiva 24. También queremos mencionar los químicos fluorados. Estos son en inglés le dicen el Teflon chemical, porque se encuentra en el material o en la cubierta que se le ponen a los sartenes antiadherentes. Estos son químicos perfluoroalquilos, sustancias perfluoroalquilos. Ejemplo, teflón, como dije ahora, resistente a manchas, resistente a agua y antiadherente. Se conocen también por el acrónimo de PFAS o PFAS. Efectos a la salud de estos químicos, propiedades cancerígenas, o sea que tiene propiedades que causan cáncer, daño al hígado de los riñones, daño al sistema reproductivo, niños que nacen con bajo peso y otros defectos de nacimiento. Usted lo puede encontrar en comida, en suministros médicos que necesitan ser antiadherentes, en ropa, ya sea en ropa que es antirrepelente o que es resistente al agua. Se usa mucho de esto para tratar esos materiales. Evitar productos que están etiquetados o marcados como resistente al agua, grasa y resistente a manchas. Este químico o grupo de químicos es extremadamente persistente en el ambiente y se bioacumula, puede bioacumular en personas y en vida silvestre. Puesto vía ingestión de materiales contaminados, comida, también esto incluye leche materna y exposición ocupacional. Así que estos son un químico que está en la luz pública ahora mismo en todos los Estados Unidos, mayormente en agua, pero también en muchos productos que usamos de consumo diario. La diapositiva número 25 habla de talatos. Este fue el que confundí ahorita con tricolsan. Los talatos son una familia de químicos industriales que se añade a los plásticos para suavizarlos y hacerlos más flexibles. También es los productos que dicen la palabra fragancia o en inglés fragrance, esos son talatos. Muy dañino y muy persistente. El típico olor de talatos es cuando usted tiene una cortina de baño nueva y la coloca y siente ese olor dulce del plástico de la cortina de baño. Eso es talatos. Para darle un ejemplo, efectos a la salud de exposición a talatos, alteración del sistema endocrino, o sea, de hormonas, alteración del desarrollo de los genitales y la fertilidad, están relacionados a la obesidad, pueden aumentar el riesgo de abortos, diabetes en el embarazo, la preñez, bebés prematuros y bajo peso al nacer en niños, empeora síntomas de alergia y asma, alteración de la conducta del niño e infante, y cada vez hay más evidencia que relaciona los talatos con muchos de estos efectos a la salud. Que debe evitar fragancias y productos plásticos flexibles. Seguimos a la diapositiva número 26 y aquí habla un poco de los compuestos orgánicos volátiles. Son compuestos que se convierten en vapor o gases fácilmente. Sus efectos a la salud: irritación de los ojos, nariz, garganta y tracto respiratorio, dolor de cabeza, mareos, problemas con la memoria, náuseas, fatiga, daño al hígado, los riñones y el sistema nervioso central y cáncer. Se recomienda reducir la exposición, tenga un buen sistema de ventilación, evite el humo de cigarrillo, evite los plaguicidas y solventes, utilice pinturas bajas en VOCs y esto está ya disponible en lugares como Home Depot o Lowe's, y muebles según su disponibilidad. Pasamos a la diapositiva número 27. En esta diapositiva hablamos del PVC o cloruro de polivinilo o vinil, también conocido como vinil, utilizado en la manufactura del plástico, problemático a través de su ciclo de vida, manufactura, uso y final de vida. A menudo incluye otros químicos tóxicos, por ejemplo, talatos. Efectos a la salud: daño al sistema neurológico y del desarrollo, alteración al sistema endocrino, defectos al nacer, cáncer, asma y problemas en los pulmones. Reducir la exposición: evite los productos con PVC al buscar el símbolo con el número 3 dentro del triángulo. Eso indica que es o posiblemente tiene PVC. Compre madera, acero inoxidable, algodón orgánico y productos de lana que puedan reemplazar
productos que tengan este químico. En la diapositiva número 28 mencionamos los juguetes como como objetos que tienen estos químicos. Los niños muy a menudo colocan juguetes en su boca, así que es importante evitar los que contienen químicos dañinos. Sugerimos que se eviten juguetes con el símbolo número 3, que es lo que acabamos de mencionar ahora, joyería o disfraces que tengan estas características físicas, alternativas a juguetes de madera sin pintura, juguetes hechos de materiales naturales, ejemplo, algodón y lana. Y los plásticos más seguros son el número 4 y el número 5. Recuerden que cuando los niños se llevan muchos de estos juguetes a la boca, ellos pueden ingerir fácilmente estos químicos que están contenidos en el juguete. Muchos de estos incluyen ftalatos que pueden interrumpir el desarrollo hormonal, y muchos tienen metales pesados, muchos que tienen pintura, muchos juguetes que tienen pintura, tienen químicos como plomo que, como sabemos, pueden alterar el desarrollo del cerebro. Para reducir exposición, como mencionamos, evite los juguetes con el símbolo número 3, que ya que estos están hechos de vinil. También evite mucha de la joyería de niños, que es joyería de juguete, porque es muy difícil saber si tiene metales pesados o no. Si se está en duda, ¿verdad? Generalmente es mejor errar en el lado de la precaución, o sea, es mejor prevenir. En vez, busque juguetes que sean de madera o de plásticos más seguros indicados por el símbolo 4 y 5, y nuevamente, así como con otros químicos que ya mencionamos, mantenga el ambiente donde está el niño, donde el niño vive, juega, come, duerme, limpio, libre de polvo. Esta es una de las maneras, sobre todo mantenerlo libre de polvo, es una de las maneras más efectivas para evitar que lo que sale de estos juguetes o de las muebles, ya sea en el centro de cuidado de niños o en el hogar, hace que, ¿verdad?, ayuda a que disminuya, que el niño inhale estas partículas y esté expuesto. En la diapositiva 29, ya vamos finalizando la presentación. Cuidado con el mercadeo. Recuerde, por favor, que las compañías pueden poner lo que quieran en sus etiquetas. Eso es mercadeo, ¿verdad? Ellos tratan hay una competencia muy grande y ellos tratan de llamar la atención del consumidor a través de la etiqueta. No necesariamente lo que diga la etiqueta refleja que el producto sea libre de tóxicos o no. Muchos productos mercadeados como naturales o verdes u orgánicos no significan que sean seguros o libres de tóxicos. A las compañías no se les requiere incluir el listado de ingredientes en la etiqueta del producto. Busque los productos que son certificados como lo son. Hay una certificación que se llama la certificación del sello verde o Green Seal Certified, o investigue en la página de EWG para alternativas saludables. También revise los enlaces que habla de productos saludables en áreas como la escuela, y también tenemos aquí un enlace de internet que es de Healthy Babies Bright Futures, que trabaja directamente con el cuidado de salud ambiental de niños. Seguimos a la diapositiva número 30. Acciones para reducir la exposición. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Sabemos que comprar importa. Evite comprar productos que incluyan los químicos más preocupantes. Utilice la herramienta del inventario de productos para usted ver qué tiene en su centro de cuidado de niños y qué cosas usted debe dar prioridad y puede reemplazar. Haga su propio producto de limpieza y tenemos recetas en nuestra página que usted puede seguir. Siga las sugerencias de uso para reducir exposición. Comparta esta información con compañeros de trabajo y familiares. Llame o envíenos un correo electrónico en caso de preguntas o información adicional. Por último, ¿cómo reducimos la exposición? Estas son cosas que ya he mencionado a través de la presentación. Esto es a manera de conclusión y de repaso. Lávese las manos
y las manos de los niños con frecuencia, especialmente antes de comer. Utilice aspiradora con un filtro EPA o HEPA, HEPA, y trapear o mapear para minimizar el polvo. Trapear el suelo, mapear el suelo es mejor que barrer. ¿Por qué? Porque al usted barrer, levanta el polvo y está más disponible en el aire para ser respirado. Mapearlo lo absorbe y lo mantiene, ¿verdad?, en el mapa, y después usted lava el mapa y eso hace que se disponga del químico más efectivamente. Lávese las manos después de tocar residuos de la secadora o cambiar la bolsa de la aspiradora. Reemplace productos que se hayan roto, que exhiban espuma, y sartenes que estén rayados o pelados. Esos sartenes de teflón que tienen rayas, descarte esos, porque prácticamente cuando usted cocina en el sartén, puede que muchos de estos contaminantes se adhieran a la comida. Reemplace productos como ollas con superficies antiadherentes rayadas. Abrir una ventana con regularidad para recibir aire fresco y promover buena ventilación. Evita alimentos envasados grasosos, porque muchos de estos químicos les gusta la grasa, así que se conectan, se juntan con la grasa. No utilice envases plásticos para calentar alimentos en el microondas, porque entonces va a estar derritiendo el plástico y estaría usted consumiendo cantidades, ¿verdad?, microscópicas, pero está consumiendo el químico, se está exponiendo. Utilice equipo protectivo como guantes y máscaras para polvo. Procure que el área donde trabaja esté ventilada. Abra ventanas y encienda el abanico y otros equipos de ventilación cuando sea necesario. Tenemos muchas otras sugerencias que están en nuestra página web y estamos felices de poder ofrecer respuesta a cualquiera de sus preguntas o dudas. Al final de la presentación incluimos 2 recetas de libre de tóxicos para limpieza de moho en el hogar, que es una de las informaciones que más se nos solicita a nosotros, de personas de la ciudadanía que tienen problemas de moho, sobre todo en la primavera, cuando todo se está derritiendo aquí en Alaska y la humedad aumenta en nuestros hogares. Y también hay una receta que es para crear un soft scrub que funciona exactamente igual como la que se vende en el supermercado, pero es libre de tóxicos. Le pedimos que por favor nos visite a nuestra página web www.actid.on.org. Mi nombre es Samaris Eguinot Medina. Se puede comunicar con nosotros al número de teléfono y Nick lo va a mencionar ahora cuando terminemos, 907-222-7714, y nuestras oficinas están ubicadas aquí en Anchorage, Alaska, al final de la carretera International Airport Road. También puede seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias. Como les mencioné, continúen apoyándonos en nuestras llamadas de Che Alaska. Estas llamadas se realizan una vez al mes, casi siempre miércoles en la mañana, son gratuitas. Lo que tiene es que comunicarse con nosotros para que nosotros lo incluyamos en el listado cuando hacemos la promoción de la llamada. El número de nosotros, vuelvo y lo repito, es el 907-222-7714 y se puede comunicar con el facilitador y moderador de estas llamadas, que es el Dr. Nick Riordan. Le agradecemos mucho por su participación y esperamos que tenga un excelente día. Thank you, Nick. Gracias. And thank you, Sama. Yeah, we really appreciate your time and meeting with us to speak about this important issue. And thanks to all those who listened. Signing off.